Radio Ancoa. A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. Bien, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Estamos en Efecto Constituyente con Francisco Durán, Radio Ancoa 95.7. Hace ya un par de días que no teníamos la posibilidad de acompañarles, pero queremos aprovechar de saludar y enviar un gran saludo al abogado Héctor Hernández, quien nos acompañó y quien también estuvo aportando respecto del conocimiento de lo que es el proceso de la nueva Constitución semanas anteriores. Así que para el colega Héctor Hernández, un gran y fraterno saludo. Así que hoy día de vuelta en este espacio bien interesante llamado Efecto Constituyente, a pocos días ya de la elección y del plebiscito de salida, en donde se definen las dos posturas, apruebo, rechazo la nueva Constitución. Ha sido un proceso bastante intenso de discusión. Todos los días usted va a poder ir viendo cómo va aumentando también la tensión respecto de esta elección, en lo cual se juegan muchas cosas. Se juega evidentemente todo un planteamiento respecto de lo que queremos como país para los próximos 30 años. No solamente eso, sino que es lo que uno proyecta, imagina, contra también lo que realmente hace que el país surja, se mueva, avance, en fin. Son un sinnúmero de discusiones que hoy día se han tomado las redes sociales, se han tomado las noticias, se han tomado la radio, se ha dispersado por varias partes, los medios electrónicos también, todos hablando de este tema. Y así lo hemos podido ver también a propósito de las últimas noticias con respecto a lo que ha sido, bueno, varias novedades en este proceso constituyente. Uno de ellos, por ejemplo, el marcaje de las casas, que anunció la diputada Carol Cariola hace unos días atrás. Ella es coordinadora del Comando del Apruebo. Y los recuerdos que esto trae también respecto de otros eventos de la historia en los cuales sucedieron situaciones similares. Bueno, Cervel respecto de esto clarificó de que era también obligación que cada casa que se marcase, cada casa también tenía que dar su autorización. Así que para que usted también lo sepa, evidentemente que tiene que entregar una autorización por escrito para que se produzca este marcaje, si es que usted así lo desea. Por otra parte también han habido algunas novedades respecto de lo que es la televisión pública. Y el día domingo, en el programa Estado Nacional, nos tocó ver las palabras también de uno de los panelistas que integra este programa. Este programa habitualmente está conducido por Constanza Santamaría y por Matías del Río. En este escenario, lo que hizo este panelista fue mostrar una foto de Matías del Río y decir y comentar el que no le parecía muy bien de que Matías del Río lo hubiesen sacado del aire, que no estuviera más en el programa. Y evidentemente todo esto generó una política tremenda, una polémica, tremenda. La polémica tiene que ver en este caso con la censura que se le aplicó a Matías del Río para que no participe y no esté hablando y opinando respecto de lo que es el proceso constituyente, entre otras materias. Evidentemente eso generó la molestia de varios sectores sociales, políticos, dentro del área de las comunicaciones, y esto detonó que el día lunes siguiente también parte del directorio de Televisión Nacional de Chile presentara su molestia a través de un comunicado público en el cual ellos señalan que esto fue sin conocimiento del directorio y además de eso sin dar ningún argumento concreto respecto a la naturaleza de la decisión que se tomó. Aquí hay un daño a la autonomía de la televisión pública y a su esencialmente a lo que es el pluralismo. Así también lo dijeron los directores de Televisión Nacional, un grupo de ellos, en los cuales se mostraron muy molestos, y además también entre otros comunicadores que señalaron también de que esto era una muy mala señal respecto de lo que sucedía con la televisión pública. Pero para seguir conversando de todos estos temas, hoy día tampoco estamos solos, siempre bien acompañado con Patricia Labra, nuestra, bueno, ya ex constituyente, y te veo a lo lejos, pero te veo, Pati, así que aprovecho de saludarte, agradecer la posibilidad que nos hayas acompañado hoy día también. Y estábamos comentando un poco respecto de la salida de Matías del Río del programa Estado Nacional,
y las repercusiones que eso trajo. Yo me imagino que ahí hay evidentemente una lesión a derechos fundamentales que hoy día existen en la actual Constitución, como son la libertad de expresión, como son la libertad de prensa, en fin. ¿Qué opinas tú, Pati, y cómo pudiste ver esto de Matías del Río? Hola Francisco, saludarte y también a todos los auditores de Radio Ancoa. Y bueno, efectivamente, esto ha sido un gran tema que yo creo que nos causa mucha inquietud también de ver que estén pasando estas cosas en nuestro país, porque yo lo mencionaba en mi cuenta de Twitter hace el día de ayer, respecto a que ya una semana antes un ex colega mío convencional, Daniel Stingo, había dicho también en uno de sus medios de comunicación que por qué el gobierno no intervenía más TVN, porque Matías del Río sería de derecha. Entonces, ahora que aparezca esto, que ya una semana después no lo tengamos en pantalla, son cosas que yo pensé que no íbamos a tener que experimentar. Es claramente una vulneración a lo que es la libertad de expresión, y creo que por mucho que traten a lo mejor de disfrazarlo un poco por un tema de línea editorial o algo por el estilo, es evidente que esto es una reacción política, ¿cierto?, a que probablemente el trabajo que hacía Matías del Río, que yo lo encuentro muy profesional, no era de la línea o lo que espera el gobierno. Así que sin duda yo creo que es un tema que tiene que preocuparnos a todos, porque si se sigue en esta línea, creo que nos vamos bien como país. Bueno, estas son cosas que no dejan de ser llamativas respecto de lo que sucede con la prensa. Y se me viene a la memoria inmediatamente el instructivo que sacó el gobierno, ¿te acuerdas?, para cuando inició su mandato, para poder pautear el ejercicio de la comunicación y el ejercicio de información respecto de lo que es la prensa y el gobierno. ¿Te acuerdas cómo fue eso? Y este es el segundo acto también que hay de intervencionismo en esta materia. Efectivamente, Francisco, ese instructivo yo creo que ya atentaba contra la libertad de expresión. Creo que nosotros no podemos estar hablando de ir pauteando contenido. Y en el proceso constituyente también salió ese tema. Se buscaba como beneficiar a los medios que siguieran ciertos lineamientos. Por suerte esto finalmente se moderó un poco, pero creo que es una muy mala señal y el gobierno tiene que de alguna manera enmendar el rumbo, porque tratar esto como si fuera una simple y común decisión de línea editorial, yo creo que es totalmente dejar de lado la realidad de lo que se está haciendo y no es tampoco honesto para todo el resto del país. El gobierno tiene que hacerse cargo de este tipo de cosas y no seguir haciéndonos creer que esto es normal y solamente porque Matías del Río fue víctima de una decisión de la línea editorial, lo que yo creo que no, en absoluto es así. Bueno, pasan dos cosas, yo no sé si tú lo has analizado así o compartes conmigo el tema. A propósito de no pensar lo que el gobierno cree que uno debe pensar. ¿A qué voy con esto? Voy al hecho de, he escuchado mucho todos estos días, y ayer hice un comentario también en radio respecto de esto, de lo que son las fake news. Y en realidad, fíjate que hoy día a mí me produce, y valga la expresión y la aclaración, esto es un comentario muy personal, antes de entrar en materia de esto. A mí fíjate que ya me va molestando el hecho de que todo lo que sea pensar distinto sea una fake news, porque yo al menos lo comprendo así. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar en un par de minutos más de los efectos del derecho de propiedad. Y ahí hay varias cosas que son bien interesantes a aclarar, y hay una que me gustaría mucho que la conversáramos, y la vamos a conversar, que es el tema de la vivienda, respecto del derecho a la vivienda y la propiedad. Pero, por ejemplo, y hagamos el siguiente ejercicio. Si yo te digo que a mí no me parece que el derecho de propiedad en esta nueva constitución esté perfectamente cubierto, o sea, tan universal como es el que manejamos hoy, puesto que hay limitaciones, tal cual como lo dice el texto que tenemos nosotros hoy día para tener esta conversación, en la cual evidentemente el derecho de propiedad, una persona puede ir a comprar una casa, etcétera, etcétera, lo puede hacer. Y lo que no estaría sucediendo es que las personas que tienen subsidio o que son sujetos de políticas públicas del Ministerio de Vivienda, en este caso, ellos aparentemente no van a contar con este derecho de propiedad, porque las casas van a ser o arrendadas o entregadas en comodato, en fin, cualquier otra figura. Pero si yo digo esto, estoy diciendo que el derecho de propiedad evidentemente con esto no está completo, y eso es efectivo, si lo dice el artículo de la Constitución.
Pero si yo lo planteo así, hay personas que hoy día lo levantan y te dicen, no, lo que tú estás diciendo es una fake news. Y en verdad no es así, porque es una interpretación distinta. Cuéntanos un poco, Pati, respecto de lo que se discutió, respecto de las dos cosas, un poco de lo que es el derecho de propiedad general y esta subespecie que es el derecho de vivienda y la vivienda digna. Bueno, efectivamente, Francisco, antes de entrar al tema, quería tomar un poco lo que tú mencionaste en cuanto a las famosas noticias falsas o fake news. Desde que inició también el proceso constituyente y ahora se ha acentuado con este gobierno, que efectivamente, como tú dices, todo lo que no sea la interpretación oficial, que ellos creen que es la oficial o nos quieren hacer creer, del gobierno o de los constituyentes que van por el apruebo, todo lo demás es una mentira. Ellos son los únicos que tienen la voz válida en esto. Creo que hay una superioridad moral horrible y también creerse dueños de la verdad. Han tratado de acallarnos, muchas veces de atacarnos, incluso si no me equivoco, un parlamentario, no sé si el Partido Comunista u otro, presentó un proyecto de ley casi por sanciones penales. El problema es que acá, ¿quién determina lo que es una noticia falsa? Ellos. Y ojo, un tema que es súper grave, yo encuentro, Francisco, que ahora se está poniendo de moda también, que nos tratan de que somos deshonestos intelectualmente. Claro. Esa es la nueva palabra de moda o expresión, y que la instauró el mismo presidente Boric, que le mandó un mensaje por interno a la constituyente Constanza V y le dijo que era deshonesta intelectualmente a través de su Twitter, pero por un mensaje interno. Y ahora también me lo han dicho a mí algunos defensores del apruebo localmente por la forma en que uno interpreta esto y que es total y completamente válida. Así que eso yo lo quería también denunciar, Francisco, porque creo que es súper, súper grave y que esto parta desde el presidente de la República hacia abajo. Entonces, bueno, hagamos el punto. Dime. Pensar distinto no es una fake news. Y que la gente, así como se está planteando lo contrario, nosotros tenemos la obligación de hacerle entender a la gente que es libre de pensar lo que quiera. Y porque piense distinto, no está haciendo o cometiendo o llevando esto a que esto sea una fake news. Exactamente, Francisco. Yo creo que es muy bueno que lo destaquemos, que la gente no tenga miedo a decir que piensa distinto, o incluso la gente que pueda estar, por ejemplo, por la opción rechazo, que no tenga miedo a que le digan que es tonta o que es mentirosa. Así que yo creo que era importante destacarlo. Sí. Ahora, yendo a lo que comentabas sobre propiedad y vivienda, en cuanto a propiedad, sí, se consagra el derecho de propiedad, pero yo creo que hay dos defectos bien grandes respecto a lo que es la expropiación con esta palabra nueva que se introduce, el famoso justo precio, que a todas luces es mucho menos certera que lo que habría sido el valor de mercado, que se negaron una y otra vez a consagrarlo. La gente que defiende esto nos dice, no, es que justo precio es lo mismo que el valor de mercado porque la jurisprudencia lo interpreta así y hay leyes relacionadas, ninguna con expropiación en todo caso, que dicen que sería como el valor de mercado. Primero, todos los abogados sabemos que la jurisprudencia cambia y que no es vinculante y que en cualquier momento también puede salir una ley que diga qué se va a entender por precio justo o justo precio. Claro. Y el poner valor de mercado, nosotros dijimos, ¿para qué vamos a llegar a estas interpretaciones, estas cosas? Pongan valor de mercado derechamente. Nos dijeron que no. Tema aparte también, pago la indemnización por expropiación al contado y en efectivo tampoco quedó expreso. Incluso se habla de posibilidad de reclamar de la modalidad del pago. Y pago por modalidad, ¿qué significa? Por ejemplo, cuotas, claro, plazo, condiciones. Y otra cosa que es súper importante también, Francisco, que dice expresamente el artículo 79, en su inciso segundo, la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. O sea, acá la diferencia es evidente y está explícita, especial protección. O sea, ¿qué significa? ¿Que la tierra de los indígenas no es tan especialmente protegida de los no indígenas? Yo creo que esto no tiene razón lógica alguna y ya es un desequilibrio ante lo que es la igualdad ante la ley, valga la redundancia. Y bueno, respecto a lo que es vivienda, yo creo que está bien que se haya consagrado el derecho a una vivienda digna y adecuada. Yo pienso igual que tú. Pero, exactamente, yo creo que había que modernizarnos en esto, pero sí. ¿Qué es lo que pasa? Acá se puso el énfasis en asegurar, por ejemplo, la tenencia, el goce, que son facultades distintas, o sea, que se desprenden del dominio, pero por sí sola no podemos decir que se esté hablando de dominio. Espera, ¿sí? Perdón que te interrumpa, pero hagamos un paréntesis súper sencillo. Existen, el dominio en este caso tiene 3 facultades, ¿cierto?
para que la gente lo sepa, que son el uso, el goce y la disposición. El uso es el hecho de poder tener, usar una propiedad, digámoslo así, una casa, etcétera, etcétera. El goce es el poder obtener un fruto también, como un arriendo, tener una propiedad, poder arrendarla. Y la disposición es poder venderla, enajenarla, cambiarla para poder comprar otra cosa o ocupar el dinero, etcétera, etcétera. Lo que tú estás diciendo es que en el nuevo texto constitucional respecto de lo que es la vivienda digna, solamente se reconocen dos atributos del dominio, que serían el uso y eventualmente el goce, no, tampoco, porque evidentemente si son viviendas de subsidio, te las van a entregar, pero tú no vas a poder hacer un negocio con ellas, no vas a poder arrendarla, no vas a poder prestarla, nada que ver con eso. Y a la gente, ¿qué es lo que le va a sonar hoy día? Le va a sonar muy parecido a la prohibición que reciben las casas de subsidio de 5 años antes de poder enajenarla después de que reciben un subsidio. Cuando las personas de hoy día han recibido un subsidio, que tienen su casa en subsidio, ellos saben que tienen la prohibición de enajenar estos bienes durante 5 años. Luego de los 5 años se hace el alzamiento y evidentemente usted ya puede disponer, que es esta tercera característica del dominio que es la que estamos hablando. Por lo que entiendo, Pati, en el contexto constitucional, esto no estaría quedando claro. Efectivamente, Francisco, es así como tú lo dices. Se habla, por ejemplo, de que el Estado tomará medidas necesarias para asegurar goce universal y oportuno, que no necesariamente tampoco tiene que ir asociado a todas las viviendas que se entreguen en virtud de las políticas públicas. Sí habla de seguridad de tenencia, pero no hace referencia a la propiedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me hubiese gustado, y que es lo que nosotros buscamos también que se incluyera, que al menos se hubiese orientado la política pública, que hubiese dicho que el Estado privilegiará las políticas públicas de acceso a la vivienda en propiedad. Claro. No quiere decir que le cerremos la puerta a otras formas, pero por lo menos que se oriente hacia la obtención de una vivienda propia, que yo creo que es el sueño de todos los chilenos. Entonces, ¿qué pasa con la redacción que está actualmente? La gente dice, tengo derecho a la vivienda digna y adecuada en la Constitución. Pero no propia. Sí, ok. Pero el Estado te va a poder pasar una vivienda a lo mejor prestada o una vivienda en arriendo. A lo mejor te va a tocar un precio más o menos justo, dependiendo si eres amigo del gobierno de turno, ¿cierto? Claro. Pero te va a decir, yo con esto cumplo. Yo le estoy dando su derecho a una vivienda digna y adecuada, pero no estoy obligado a dársela con la posibilidad de que usted llegue a ser dueño. Y eso yo creo que es jugar también con la esperanza de las personas, porque sí. Es bien distinto que el Estado te diga, mire, acá está su vivienda digna y adecuada, pero es arrendada, y si usted fallece, me la devuelve. Entonces ese es el tema, es la orientación de las políticas públicas, que esto también abre la puerta a que se haga lo que se ha hecho en muchos otros países, por ejemplo en Venezuela, donde se usa mucho para materializar esto, todas las políticas que van orientadas hacia viviendas en comodato o arriendo y que van a depender mucho del criterio del gobierno de turno. Entonces, para recapitular, para que las personas entiendan, el derecho de propiedad hoy día, porque hagamos el contrapunto, Pati, porque yo creo que es muy importante. Uh-huh. Y a propósito de un detalle que te voy a preguntar después, de una curiosidad que me salta y no he tenido posibilidad de meterme más en ella, pero la vamos a ver. El derecho de propiedad en Chile hoy día es general. Es respecto de las aguas, es respecto de lo material y de lo no material, ¿cierto? Respecto de varias situaciones de la tierra, respecto de un vehículo, nosotros tenemos un derecho. Si usted va, lo compra, fruto de su trabajo, usted tiene un derecho respecto de la propiedad de lo que está comprando. Ya dijimos que tiene 3 facultades, etcétera, etcétera, que son el uso, el goce y la disposición. Lo que dice la Constitución nueva es que usted va a poder seguir teniendo este derecho, más o menos claro, dice que va a poder uno tener este derecho de propiedad. Pero el gran porcentaje de los chilenos, esos más de 650.000 familias que todavía están en déficit habitacional, lo que esperan es que el gobierno les entregue una casa en propiedad, es decir, tal cual como lo dijimos nosotros, cuando pasen los 5 años tú vas a poder venderla, arrendarla, si te quieres cambiar de barrio vas a poder hacerlo, porque evidentemente uno de los sueños y uno de los anhelos de nuestra sociedad también es la movilidad social, el poder ir avanzando en la escala. Lo que pasa con esta Constitución es que evidentemente esto no va a ser así, por lo tanto, ni siquiera el hecho de que te presten una casa, que va a ser una política pública, que es distinto a una norma constitucional, esto es súper enfático en esto, política pública distinto a
norma constitucional o derecho constitucional. En ese sentido, por ejemplo, si una persona recibe una casa en préstamo del Estado, bien, una vivienda digna, como lo estábamos conversando, esa persona el día que quiera emigrar de un barrio y pasar a otro, porque se dio la movilidad social, ni siquiera va a poder contar con ese capital para poder invertirlo en otra casa. ¿Es correcto lo que estoy diciendo o es una fake news? No, es totalmente correcto, Francisco, porque en el fondo el Estado ya con solo dar esta posibilidad de habitar en estas condiciones que el Estado te va a decir, ¿cierto? Está cumpliendo con el derecho a la vivienda digna y adecuada, porque la Constitución no le pone la obligación o ni siquiera la orientación en política pública de que éstas vayan dirigidas a la obtención de una vivienda en propiedad. Entonces yo creo que eso es lo más complejo, la creación de falsas expectativas, porque hasta el momento la mayoría de todas nuestras políticas públicas van orientadas hacia la obtención de una vivienda propia. Y ojo, que hay otras constituciones del mundo donde sí se menciona este tema de que van orientadas a la propiedad de una vivienda, porque hay muchos que nos dicen, no, es que ninguna constitución del mundo, sí está en varias constituciones del mundo. Claro. Mira, Pati, me quedan 2 temas, ya nos va quedando poquito tiempo. Yo podría entender entonces que hay varios temas, no solamente el de la vivienda, el del agua, el de los pueblos originarios, las expropiaciones, por ejemplo, en las cuales al final cambia la expectativa que nosotros tenemos de la propiedad en general y pasa a ser propiedad del Estado que después te presta o te autoriza a usar de una manera, pero pasa a ser de propiedad estatal. Es más o menos como así, varios cuerpos que tienen que ver con relación a los artículos de la nueva Constitución como que van enfocados en ese sentido. ¿Estoy equivocado? Mira, en general esta propuesta de Constitución, Francisco, siempre propone una participación del Estado más amplia, con más facultades, como si el Estado tuviera la solución para todo, que esto fuera lo necesario para que los servicios fueran mejores, como que el Estado administra las cosas de mejor manera, que sabemos que en la práctica no sucede, ¿cierto? Entonces, ese yo creo que es uno de los problemas también, que el rol de la colaboración que puedan prestar los privados en esto se ve casi al mínimo. Entonces, en cuanto a derecho de propiedad, ¿cierto? Hay más incertidumbre respecto de la persona hacia las facultades que tiene el Estado, porque en el fondo las reglas de expropiación son para la persona una garantía de protección de su propiedad, pero al debilitarlas, evidentemente tu garantía de protección de tu derecho de propiedad se ve también debilitado. Ahora, ojo, hay un tema que, lo que te comentaba yo recién respecto a que la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. Eso. Ahí también hay un tema, porque sabemos que, y está en esta propuesta de constitución, que para que suceda o se materialice una expropiación, tiene que una ley determinarlo como que es de utilidad pública, ¿cierto? Tiene que determinarse eso. Pero en caso de la restitución de tierras indígenas, se dice que constituye un mecanismo preferente de reparación y que es de utilidad pública e interés general. Claro. O sea, en el fondo estás presumiendo constitucionalmente que la restitución de tierras indígenas ya goza de esa característica de utilidad pública. Por tanto, es muy probable que hayan muchas expropiaciones al respecto. Y esta comisión que se va a crear, según la nueva Constitución, también va a ser ella la que defina cuáles van a ser estos terrenos, cómo se van a delimitar y las formas para restituirlo. Entonces, yo creo que esto, en el fondo, es como un ciclo, un sistema que está mal hecho y que nos deja en muy mal pie, sobre todo a los chilenos no indígenas, y digo chilenos no indígenas porque creo que somos todos chilenos, sí, pero claro, la Constitución hace esa diferencia. Sí, solamente es reconocido 1 millón de personas que se reconocen como integrantes o pertenecientes. Mira, yo sé que Guillermo me está diciendo que nos queda poquito tiempo, pero le vamos a quitar por último unos minutos al otro programa, pero yo, por favor, sácame esta duda. A propósito que ya hemos sido bien claros con respecto a explicar de que el derecho en sí, de todas las cosas, es mucho más amplio de todo lo que estamos conversando y no tan, en este sentido, tan acotado como lo está haciendo la nueva Constitución. ¿Por qué hubo que legislar respecto a los derechos de autor? ¿Por qué hubo que hacer normas respecto al derecho de autor? ¿Cuál es la diferencia que tienen los derechos de autor? Entienda las personas, que todos los artistas o todos los artistas de todos los géneros que hacen una creación, una obra artística, ya escriben un libro, una canción, etcétera, etcétera. ¿Por qué hubo que darle rango constitucional a algo que es un derecho general, común y corriente, y que está regulado por una ley común y corriente? No entendía esa parte. Mira, lo que pasa, Francisco, es que esta Constitución
yo te diría que en general es maximalista. Se regularon cosas, no quiero usar la palabra absurda, porque encuentro que pueden ser demandas legítimas, pero se pasó de la raya. Por ejemplo, tenemos una disposición constitucional que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la repatriación de sus objetos arqueológicos y restos humanos, ¿ya? Entonces, en materia de cultura y todo lo que es asociado y conocimiento, se hizo una comisión incluso especial al respecto, que claro, está ok, pero también hubo una regulación demasiado extensiva. ¿Y por qué también yo creo que se llegó a poner los derechos de autor en manera tan expresa? Porque había también un grupo de convencionales que buscaban que al final los derechos de autor pasaran como una especie de dominio público, ¿eh? Una cosa bien rara. Rarísimo. Entonces, por eso finalmente hubo que dejarlo un poco más expreso. Yo creo que son esos dos aspectos que convergen, Francisco. Mira, ya, y con esto cerramos, Pati. ¿Por qué me parece tan curioso? Porque, oye, ¿por qué los derechos de autor gozan de una preferente posición en la Constitución y no podría ser los derechos, por ejemplo, de las personas, tanto tú como yo, que nos gustan las mascotas, el derecho a las personas que tienen perros, por ejemplo, o animales de cuidado en casa? ¿Por qué no tuvimos un derecho especial? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho a autor y el derecho de los que cuidan animales domésticos, por ejemplo? Bueno, es que esta Constitución se hizo, tú sabes muy bien, Francisco, con criterios muy parciales y muy sesgados. Por eso yo te decía, aquí hubo una comisión especial solo para cultura y conocimiento. Entonces podríamos haber tenido comisiones especiales para muchas cosas o regulaciones también más detalladas para otras cosas. Pero la mayoría de los constituyentes de los grupos, por supuesto, de izquierda, fueron los que determinaron la línea de trabajo y los aspectos que iban a ser preponderantes. Es lo mismo que el tema de la plurinacionalidad, ¿cierto?, o el feminismo u otras cosas. A eso se le dio mucha más relevancia que a otros temas que a lo mejor incluso la sociedad en su conjunto podría estimar que eran más importantes. Claro. Oye, Pati, bueno, muchas gracias y gracias por aclarar esa duda que tenía y qué bueno que te lo pude preguntar. Así que muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos puedas acompañar el otro jueves también, en la misma hora, en Efecto Constituyente de Radio Ancoa. Así que ahora pasamos a la siguiente tanda después de esta pausa comercial. Muchas gracias, Pati. Gracias, Francisco. Un abrazo. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.